Hola, Dios les bendiga ricamente. Aquí estamos una vez más. Me siento un poquito a disgusto de los bronquios. Estaba pensando si nos brincábamos este estudio este día, pero quiero perseverar, quiero seguir adelante. Les pido de antemano disculpas porque voy a tener un poco de tos y el clima está muy feo, la verdad. Hace unos días estaba haciendo fresco, se sentía frío en las noches y ahora de repente se pone bien caliente. Anoche estuvo caliente toda la noche, pero bueno, y se descontrola uno. Continuamos con el estudio aquí en el libro de Hebreos capítulo 13. Creo que es un poquito ya tarde, no sé si lo alcancemos a terminar. No quiero ir a la carrera. Empezamos. Padre bendito, gracias Señor. Gracias te damos esta mañana, Señor, por tu misericordia. Te damos las gracias, Señor, porque tú eres bueno. Gracias, bendito Dios, por tu palabra. Gracias por estos hombres que escogiste, Señor, tus santos apóstoles, para que vivieran, Señor, el evangelio con sus vidas y dieran sus vidas, Señor, aún hasta la muerte, para predicar esta verdad, esta esperanza que tenemos en Cristo, Señor, que hay vida verdaderamente después de la muerte, que hay perdón de pecados por la fe en su nombre, siempre y cuando reconozcamos, Señor, que pecamos contra ti y te pidamos perdón, bendito Dios. Gracias, bendito Dios, porque por medio de tu Espíritu Santo nos confirma en nuestros corazones, Señor, que el Evangelio es una verdad, no es una religión, y ayúdanos, ministranos a través de tu palabra. Te lo pedimos, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Continuamos en el estudio, dice el apóstol aquí en el libro de Hebreos capítulo 13. Creo que nos quedamos en el versículo 13, voy a regresarme al versículo 7 para acordarnos. Dice: acuérdense de vuestros pastores que hablaron la palabra de Dios, considerar cuál haya sido el resultado de su conducta e imitar su fe. O sea, recuerden que los pastores de los cuales oíste el Evangelio verdaderamente vivían una vida ejemplar, una vida en el Evangelio, una vida por fe, creyendo en esa esperanza viva que tenemos en Cristo. Y dice, ¿verdad?, que imiten su fe, o sea, sigan su ejemplo. Si pudiéramos seguir el ejemplo de Pablo, de Pedro, de Juan, de los 12 apóstoles, no se diga de Felipe, el evangelista, y la lista seguiría, o de Esteban mismo, que fue el primer mártir en las Escrituras. Verdaderamente nuestra vida fuera diferente, la iglesia tuviera una fuerza tremenda, y hace la exhortación aquí que se acuerden de los pastores de los cuales hablaron la palabra de Dios. Y dice, nos exhorta a que los imitemos. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas. Porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado en ellas. Dice que Jesucristo es el mismo ayer y hoy y siempre, y que no se dejen llevar por cualquier doctrina. El Evangelio es el mismo. El Evangelio debe de ir, el mismo Evangelio que predicaron los apóstoles el día de hoy. Si alguien está predicando otro Evangelio diferente, un Evangelio de prosperidad, como ministerios que se han levantado hoy en día, en cierta ocasión unas personas me testificaban en un estacionamiento, fuera de unas tiendas. Me querían vender una rosa morada, que era la rosa de Sadrón, y que supuestamente
eran de la Iglesia Universal, esa la de Pare de Sufrir. Y en aquel tiempo estaba con una persona en ese instante que tenía diabetes. Y le platicamos de su situación, y en ese rato creo que tenía el azúcar un poco descontrolada. Y las personas estas dijeron que nuestra vida tenía que andar mal, por eso tenía esa enfermedad, porque su relación con el Señor no estaba bien. Que porque si tu relación estaba bien con Jesucristo, ninguna enfermedad padecerías. Acuérdense que ese es un evangelio de prosperidad, de bendición, sin nada de mala suerte, mirándolo humanamente, que todo va a ser color de rosa, ¿verdad? Que no debes de padecer nada, ni persecución ni nada, lo cual verdaderamente contradice el original, el verdadero evangelio. Sí, aquí dice que Jesucristo es el mismo ayer y hoy y siempre, y que no se dejen de llevar por doctrinas diversas y extrañas, porque el evangelio verdaderamente es el mismo también, ayer y hoy y siempre. La doctrina debe de ser centrada en la doctrina, en el fundamento que nos dejaron los apóstoles. Si hoy en día se predica otro evangelio, si hoy en día se levanta una iglesia que verdaderamente no está respetando y obedeciendo la doctrina que tenemos en las Santas Escrituras, sea anatema, la verdad. No hay otro evangelio. De la misma manera que Jesucristo es el mismo ayer y hoy y siempre, también el evangelio, también su iglesia debe ser la misma ayer y hoy y siempre. Pero por desgracia, por las doctrinas equivocadas, doctrinas extrañas que han entrado a la iglesia, ya la palabra de Dios ya no es la misma. No vemos a través del libro de los Hechos y a través de las epístolas toda esa gritería que se mira hoy en día en las congregaciones, porque no le puedo decir iglesia, que si sea la iglesia de Jesucristo, quién sabe. Solamente Dios lo sabe, si esos movimientos, si toda esa gritería, todo ese desorden que ha infiltrado en la iglesia sea verdaderamente de Dios. No se mira en las Escrituras, no se mira verdaderamente ese orden en las epístolas de los apóstoles. Y el evangelio debe de ser el mismo, ayer, hoy y siempre. Sí. Dice, tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, los cuerpos de aquellos animales son quemados fuera del campamento, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Y Jesucristo verdaderamente fue crucificado fuera de los muros de Jerusalén. Él tuvo que salir fuera de la ciudad. El monte Calvario está afuera de los muros de Jerusalén. Y nos exhorta aquí, salgamos pues a Él fuera del campamento llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Esta exhortación a salir fuera también, en el Evangelio somos exhortados a salir fuera de la religiosidad. Somos llamados a salir fuera de los ritos religiosos, de las ordenanzas de la ley. Sí, de esa religión. Ya en Cristo ya no hay más religión.
En Cristo hay una relación personal con Dios siempre y cuando el hombre se arrepienta de sus pecados. Siempre y cuando hayamos reconocido nuestra vida de pecado, tenemos una relación personal con Dios, ya no una religión, ya no hay más ritos que podamos hacer nosotros. Todo lo cumplió nuestro Señor Jesucristo. Ahora podemos entrar confiadamente hasta delante del trono de la gracia de Dios por medio de la sangre de Cristo que ya fue derramada. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado de nuestras vidas, siempre y cuando reconozcamos nuestra vida de pecado y nos arrepientamos. Así que, dice, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificios de alabanza, es decir, frutos de labios que confiesen su nombre. Un fruto digno de fruto de alabanza. Perdón. Ay, sí, estoy terrible. Estoy tomando té de limón con jengibre. Ay, ay, ay. Buenos días, Jorge y Sofía, bendiciones. Una persona, verdaderamente una persona que se arrepiente y le pide perdón a Dios por sus pecados y se arrima delante de Dios con un corazón arrepentido, pidiéndole perdón por sus pecados, reconociendo su vida de pecado, alaba a Dios. Es alabado Dios al reconocer verdaderamente nuestra vida de pecado y al arrepentirnos y poner nuestra fe en Jesucristo. Es una manera de alabar a nuestro Señor. Sí, ofreciendo sacrificios de alabanza, es decir, frutos de labios que confiesan su nombre, y de hacer bien y de la ayuda mutua no se olviden, porque de tales sacrificios se agrada a Dios, de ayudarse, de apoyarse los unos a los otros, obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quien ha de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es de provecho si se quejan, ¿verdad? Obedecer a vuestros pastores siempre y cuando te prediquen un evangelio correcto. Si te predican un evangelio diferente y te predican una religión diferente y te exhortan otra cosa y te dicen y te testifican que Jesucristo es otra cosa de lo que verdaderamente Jesucristo es, no tienes que obedecerlos, así sean pastores. Tengamos cuidado. La palabra de Dios de la misma manera se observa siempre, siempre, siempre dentro del temor de Dios. Es necesario obedecer primeramente a Dios antes que a los hombres. Si el pastor, los ministros que ministran el evangelio, si ministran una sana doctrina, verdaderamente hay que escucharlos y hay que sujetarnos, hay que obedecerlos. Sí. Pero si predican un evangelio diferente, si te dicen debes de creer que Jesucristo es el arcángel Miguel, porque es un pastor, debes de creer esa falsedad, esa doctrina, lo cual la Escritura no testifica para nada que Jesucristo es el arcángel Miguel. Si el ministro te exhorta a que debes de creer que Jesucristo edificó su iglesia en Pedro, ten cuidado. Más vale obedecer a Dios antes que a los hombres. Si la doctrina está errada, no lo creas, no lo aceptes, no la obedezcas. De la misma manera,
El mandamiento dice: honra a tu padre y a tu madre. Pero el principal mandamiento de todos es: amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y todo tu ser. Sí, y el segundo es amar a tu prójimo como a ti mismo. Dice: honra a tu padre y a tu madre. Y si tu padre y tu madre te exhortan, te dicen a que hagas algo indebido, algo que va contra los mandamientos de Dios, más vale obedecer a Dios antes que a tus padres terrenales. Tengamos cuidado. Sí, siempre si centramos todo en el temor de Dios y primero que nada en una obediencia absoluta a Dios antes que en los hombres, eso nos guardará verdaderamente y analizaremos las cosas que ordenan los pastores o los ministros para obedecerlas o para desobedecerlas. El temor de Dios nos guardará. Es el principio de la sabiduría. Sí. Tengamos cuidado. En una ocasión, ya lo he comentado antes, llegaron unos individuos a ofrecerle al pastor ahí donde me bauticé un sistema de cómo alcanzar almas, cómo llenar la iglesia. Con ese sistema que les iban a dar, esas clases, ese material, supuestamente iban a llenar la iglesia, iban a alcanzar almas en poco tiempo. Y ese sistema se los ofrecieron por la pequeña cantidad de $30,000. Estamos hablando en el 2005. Sí, bastante dinero, $30,000. El pastor presentaron este asunto delante de toda la iglesia. Todos se emocionaron, pues ¿quién no se va a emocionar de alcanzar almas, de tener un templo propio, de comprar, de poder tener más entradas de dinero y comprar el propio templo para uno, su propia iglesia? ¿Quién no se va a emocionar de eso? Pero fueron cegados de que no miraron verdaderamente que las almas uno no tiene verdaderamente. Uno no puede agarrar y comprar un sistema para alcanzar las almas. Las almas las alcanza el Señor con el Evangelio. Si el Evangelio es expuesto de la manera correcta y si el Señor los tiene predestinados para que sean salvos, el Señor es el que adhiere a la iglesia a las personas que deben de ser salvas. Y me acuerdo que yo tuve un debate con el hermano y hablé en contra de esto y le dije: ¿qué no dice la Escritura? El Señor adhería a la iglesia a los que tenían que ser salvos. ¿Cómo piensa usted que por $30,000 van a alcanzar las almas y las personas van a venir a Cristo? Le digo, eso no es de Dios. Y yo, nuevo en el Evangelio, recién bautizado, quizás de 1 mes o 2 meses recién bautizado, recién en el Evangelio, me sujeté verdaderamente a mi amor a Dios, a querer conocer a Dios, que ese era mi deseo, y permanecer verdaderamente en comunión con el Señor. Y hasta un niño verdaderamente conociendo que la Escritura dice eso, hubiera dado el testimonio de que ese asunto no era de Dios. Y bueno, la mera verdad, no me hicieron caso. Como fui el único que no participé de eso, me miraban los hermanos como su enemigo, porque yo no le entré. Cuando ya concluyeron y agarraron ese sistema, más de la mitad de la congregación se fue del templo. Y esa cosa, en lugar de haber sido de bendición, fue de maldición. Creo que el Señor habló al hermano por medio de mí, de que eso no era de Dios. Pero así pasaron las cosas. Y cuando todos se fueron, la mayoría se fue, yo permanecía ahí con ellos. Fiel con mi asistencia, fiel con mis ofrendas, mis diezmos, a pesar de que yo no estaba de acuerdo con esa cosa. Y yo puse mi mirada en el Señor. Porque aquí dice, obedezcan a vuestros pastores. En ese caso no era de mí, no era de los hermanos
obedecerlo en ese asunto. No era, porque eso no era de Dios. Consideremos eso, el temor de Dios, para guardarnos y de verdaderamente obedecer siempre y cuando sea de Dios. Pero seamos astutos y seamos sabios en ese sentido. Orar por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo, y más os ruego que lo hagáis así para que yo os sea restituido más pronto. ¿Por qué? Porque es posible que sí era Pablo y estaba en la cárcel. Por eso dice, más os ruego que lo hagáis así para que yo os sea restituido más pronto. ¿Por qué? Porque es posible que él estaba en la prisión en Roma. Es posible verdaderamente, esto testifica que Pablo es el autor de esta epístola, aunque no sabemos con certeza, pero a lo que da testimonio aquí, él estaba en la prisión. Anhelaba salir, que oraran por él para que fuera libre de la prisión y fuera restituido para con ellos, para ir a visitarlos, para ir a ministrarles. Pero bueno, llegamos al saludo, sí, nos lo aventamos. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Si lo ponemos este pasaje de la mano con el otro que obedezcan a vuestros pastores, ¿sí? Si vuestros pastores están siguiendo al pastor, al gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, y él verdaderamente está siendo guiado por Jesucristo y no se sale de la doctrina de Cristo, no se sale de la esencia, del fundamento principal del Evangelio, pues tenemos que obedecerlo. Si no, tenemos que sujetarnos nosotros al gran pastor de las ovejas, a nuestro Señor Jesucristo. Si lo que nos piden los pastores terrenales es algo que va en contra del Evangelio de Jesucristo, en contra de las cosas que Jesucristo nos ha dejado, no le podemos hacer caso, no podemos ser obedientes. ¿Será que por eso la iglesia está como está el día de hoy? Porque le hacemos más caso al hombre, le hacemos más caso al pastor, le hacemos más caso a esas doctrinas falsas, doctrinas de demonios que se han infiltrado en los templos el día de hoy. Creo que sí. Pongamos nuestra mirada entonces en nuestro Señor Jesucristo. Escudriñemos la Escritura. Aprendamos y conozcamos verdaderamente en una totalidad absoluta la verdad del Evangelio y la verdad de quién es Jesucristo. Y toda doctrina que contradiga esas dos verdades, verdaderamente no la abracen, no la obedezcan. Sujétense a aquel gran pastor de las ovejas que con su sangre del pacto eterno nos compró. Y nos redimió con su sangre. Amén. Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. Sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo, con el cual, si viniere pronto, iré a verlos. Saludar a todos vuestros pastores y a todos los santos. Los de Italia os saludan.
La gracia sea con todos vosotros. ¿Sí? Él estaba en Roma, allá en Italia, en Roma. Estaba prisionero. Sí, es Pablo verdaderamente el autor de esta epístola. Padre bendito, gracias, Señor. Te doy las gracias, Señor, porque nos has permitido concluir una epístola más, Señor. Que no sea la primera vez. Más adelante, en el futuro, le vamos a dar una vuelta para que nos vuelvas a ministrar tú en tu palabra. A través de tu palabra, Señor, hemos reconocido, bendito Dios, que tú hablaste a los padres antes por profetas, por medio de lo instituido por la ley, los ritos, los sacrificios. Tú habías hablado anteriormente, de lo que habías de hacer por medio de Jesucristo. Todos los ritos de los sacrificios apuntan a nuestro Señor Jesucristo, a la propiciación perfecta para apaciguar la ira tuya, Señor, contra la humanidad, contra el pecador. Esa propiciación uno puede tomar de ella para apaciguar tu ira para contra nosotros por pecadores, cuando nosotros nos arrepentimos de nuestra maldad, reconocemos nuestro pecado, Señor. Hemos mirado, Señor, que Jesucristo verdaderamente es el sumo sacerdote y está sentado a la diestra tuya, Padre. Y Él es el que intercede por nosotros, y su sangre da mayor testimonio que la de Abel. Su sangre clama mucho mejor, porque su sangre verdaderamente fue de un sacrificio sin defecto, perfecto, en santidad absoluta, en obediencia a ti, Señor. Por la cual, Señor, por ese sacrificio hemos sido justificados y santificados, Señor, ante tu presencia por la sangre de Cristo, no porque nosotros seamos buenos. Somos pecadores, Señor, verdaderamente cubiertos por la gracia tuya, por tu misericordia y por la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado. Porque separados de ese sacrificio, verdaderamente no podemos venir a presentarnos delante de ti. Por nuestras buenas obras, por nuestra fidelidad a diezmar, a ofrendar, a leer tu palabra, a permanecer en la iglesia. Nada de eso sin la sangre de Cristo, Señor, nos sirve. Gracias. Te pido, Señor, que todo lo que hemos estudiado, que este estudio está disponible ahí, Señor, en el YouTube, Padre, para aquellos que quieran verdaderamente volverle a dar una repasada, Señor, y quizás tú les ministres más todavía de lo que alcanzamos a cubrir, porque hay muchas riquezas, bendito Dios. Sella tu palabra en nuestros corazones, que verdaderamente lleve cambios drásticos en nuestras vidas, que aprendamos, Señor, a sujetarnos en obediencia a nuestro sumo sacerdote, al gran pastor de las ovejas, a Cristo, antes que a los pastores terrenales. Si su doctrina está centrada en el Evangelio y en la verdad de quién es Cristo, Señor, la obedeceremos, pero si no, nos quedaremos, Señor, con nuestra mirada fija en la verdad de quién es Cristo, en nuestro sumo sacerdote, en nuestro pastor. Él es el que nos guía a toda verdad por medio de su Espíritu Santo. Guarda a tu pueblo, Señor, de que no caiga, Señor, en engaño. Aquellos que están, Señor, cegados y han seguido movimientos religiosos, doctrinas equivocadas, doctrinas erradas, Padre, te ruego que con el poder de tu Espíritu Santo les abras los ojos y los guíes en tu verdad. Cristo es la verdad, y la verdad de quién es Jesucristo y de lo que tenemos en Él es el fundamento perfecto en el cual debe de estar edificándose tu iglesia, bendito Dios. Tuyo es el reino, tuyo es el imperio, tuya es toda la gloria y la honra.
Gracias, bendito Dios. Gracias, gracias, infinitas gracias. Bueno, a ver. Así que les llovió toda la noche por allá, Sofía, en Chihuahua. Sí. Ok. Se nos hace difícil verdaderamente, yo creo que a todos, de una manera o de otra, se nos hace difícil creer en el Evangelio, porque nuestra carne, ¿verdad?, es la que está gobernando nuestro intelecto humano. Vamos a orar por ellos, que la luz del Evangelio resplandezca en sus vidas, no cabe duda. Padre bendito, mira, Señor, la oración de Sofía, Padre, por su hijo Daniel y Irving, Señor, que crean, Señor, que los alcancen, Señor, que el Evangelio, que la luz del Evangelio resplandezca en sus vidas, Padre. Señor, te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo vaya a sus vidas y los convicte de su vida de pecado. Que tu Espíritu Santo vaya y haga su propósito para el cual tú lo has enviado, Señor. Quizás te hemos estado pidiendo mal, pero es la convicción de nuestra vida, en nuestro pecado, que nos hace recapacitar y reconocer que nos falta verdaderamente el perdón de Dios en nuestras vidas. Quizás lo único que mira a Él es una religión, Padre, pero no mira verdaderamente el pecado, la maldad de su vida, el estado de muerte, de condenación en el cual se encuentran, Padre. Te pedimos que tu Espíritu Santo vaya y los convicte, Señor. Active la conciencia en sus vidas, Señor. Active la culpa de sus obras que no te agradan a ti delante de tu presencia, Padre. Que les hables por medio de sueños, Padre, que les hagas ver las cosas venideras, la condenación y la salvación, la culpa y la justificación, Señor. Que les hagas ver la necesidad que tienen de Cristo, Señor. Te lo pido, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Una de las cosas que creo que es eso. Yo uso mucho el ejemplo de la quimioterapia. Yo puedo creer en la quimioterapia, puedo creer que es un tratamiento para el cáncer. Lo puedo creer. Pero si no reconozco yo que tengo cáncer, a mí la mera verdad la quimioterapia no me interesa. No la necesito, no la ocupo. Pero si supiera que tengo cáncer, entonces sí reconozco esa realidad en mi vida, si fuera así, entonces sí me sujeto al tratamiento, entonces sí lo aplico, entonces sí lo tomo. De la misma manera la salvación. Las personas se creen que son salvas porque no son tan malos, porque piensan que ellos no son pecadores verdaderamente. Y mientras esa verdad no la reconozcan, la mera verdad, no tienen interés del Evangelio. Una persona que sería un tópico muy bueno para hacer en el siguiente estudio. Creo que voy a ver si a ver cómo le pongo.
es necesario para ser salvo es necesario reconocer que necesitamos ser salvos. Voy a buscar referencias, quizás sea nuestro próximo estudio, y después nos agarramos con otro libro. Creo que vamos a estudiar el libro El Evangelio de San Marcos. Creo que tenemos que pasar mucho tiempo en el Evangelio de San Marcos. Cuando salga un tópico lo cancelamos y nos pegamos al Evangelio de San Marcos. Bueno, me tengo que ir. Les pido disculpas por esta tos tan terrible. No se oye muy agradable que digamos en el video. Perdónenme, por favor. Soy medio chocoso para el clima, si es que se puede decir así, en lugar de delicado. Cuando hay cambios drásticos de clima me afecta. Si hace calor me afecta, si hace frío me afecta. Amén. Amén. Jorge, bendiciones. Amén. Pues aquí mira un poquito acatarrados, pero adelante. Bueno, que Dios les bendiga. Tengo que irme, ya mi esposita me está esperando. Bendiciones. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo se perfeccione en nuestras vidas. Y acuérdense, antes de obedecer a un pastor terrenal, si va en contra de la doctrina verdadera, en contra de la verdad del Evangelio, en contra de la verdad de quién es Jesucristo, más vale verdaderamente obedecer a Dios que a los hombres. Y es verdad que la palabra exhorta que obedezcamos a los pastores, siempre y cuando ellos estén obedeciendo la palabra de Dios. Pero si la contradicen, aguas, más vale temer a Dios que hacerle caso al hombre pecador como todos nosotros. Amén. Bendiciones. Se despide de ustedes el hermano Inos del Ministerio Sendero de Luz y Esperanza. Bendiciones.